Bienvenidos, estimados alumnos del curso bíblico Conociendo al Apóstol San Pablo, curso organizado por el Centro Bíblico Católico San Pablo del Perú. Mi nombre es Víctor Candela y les voy a acompañar en este maravilloso curso de conocer un tema muy importante de la teología del Nuevo Testamento, que es el Apóstol San Pablo y sus cartas. Bien, vamos a repasar las cartas de Pablo, pero en esta ocasión, como primer tema, vamos a ver sobre la vida y misión de San Pablo. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros tenemos para conocer a Pablo? Son básicamente dos, principalmente. En primer lugar, tenemos las cartas, ya que son el testimonio de primera mano del mismo apóstol. Tienen un gran valor, una gran credibilidad, y bueno, son cartas en las que Pablo está hablando como apóstol, buscando solucionar problemas referentes a la vida comunitaria cristiana. La primera carta, que es la primera carta a los tesalonicenses, escrita hacia el año 50, y la última, la carta a los romanos, hacia la primavera del año 55. La segunda fuente de información tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, y que según la tradición sería discípulo del apóstol San Pablo. Cuando se hace una investigación sobre la vida de Pablo, se busca en primera parte ver lo que nos dicen las cartas y luego complementar el vacío de información con los Hechos de los Apóstoles, para complementar, nunca para corregir lo que dice Pablo en sus cartas auténticas. ¿Cuáles son las dos etapas de la vida de San Pablo? Bueno, Pablo habría nacido hacia el año 1, al igual que Jesús, y habría vivido unos 60 años. Básicamente tiene dos momentos o dos etapas de su vida. La primera, que va del año 1 al 33, en su ámbito como judío helenista, y la segunda etapa es del año 33 hasta el 58, en su ámbito ya como cristiano. Esta etapa es subdividida a su vez en dos: del año 33 al 49 como misionero dependiente de las iglesias de Damasco y de Antioquía, y del 49 al 58 ya como misionero independiente. ¿Qué significa el nombre Pablo? Bueno, en aquel tiempo los judíos solían tener doble nombre. El nombre judío Saulo, que nos recuerda al primer rey de Israel, a Saúl, de la tribu de Benjamín, a la cual también pertenecía San Pablo, y el segundo nombre, que es Pablo, Paulos en griego, de latino Paulus. Ahora bien, Pablo significa pequeño. Eso sin que signifique que Pablo tuvo ese nombre como porque era pequeño de estatura o porque era modesto y humilde. No, simplemente es por afinidad fonética entre Saulo y Pablo, ¿no? Era común entre los judíos helenistas, y obviamente dentro de la comunidad judía usaban el nombre judío, ya sea fuera un nombre común. Por ejemplo, también tenemos Simón, Cefas, o también Dorcas, Tabita. Era la usanza de emplear esta doble denominación. Ahora bien, ¿cuán fuerte era físicamente el apóstol Pablo? Si nosotros leemos sus cartas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, evidenciamos que Pablo tuvo una gran actividad misionera, con muchos peligros, calamidades, que ciertamente agotaron su cuerpo y que le habrían provocado una enfermedad crónica. Por ejemplo, ahí en la cita de Gálatas, quizá una enfermedad ocular, o en la cita de Corintios también una fuerte cefalea o migraña. Obviamente que la preocupación por las iglesias tuvo que incidir en la salud física de Pablo, ¿no? En un quinto punto, ¿cómo era su aspecto corporal? Bien, sus opositores lo acusan de tener una presencia corporal
débil, es decir, no tenía un gran porte como un orador. Además, sabemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 12, los habitantes de Listra llegan a identificarlo, a Pablo con el dios Hermes, el dios mensajero, y a Bernabé con Zeus, ¿no? También en los hechos apócrifos de Pablo y Tecla se menciona, acá tenemos la cita: vio Onesíforo venir a Pablo, un hombre de baja estatura, con la cabeza calva y las piernas arqueadas, de porte digno, cejijunto y con la nariz algo prominente, lleno de amistad, pues a veces tenía el aspecto de un hombre y a veces tenía el rostro de un ángel. Ahora bien, a partir del siglo IV, ya en las imágenes, en las pinturas del apóstol Pablo, además de esa calvicie y nariz aguileña, se añade la barba larga, que es característica del filósofo. No es pues una imagen como de gran orador que presenta Lucas en Hechos de los Apóstoles. En cuanto a su estado civil, hay que tener presente que Pablo nos habla como apóstol, no es que cuenta en sus cartas su vida personal o familiar. Por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 8, dice: a los solteros y viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo. Y en 9.5 dice: no tenemos derecho a ser asistidos por una esposa, una mujer, una hermana cristiana, como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Obviamente acá da a entender de que él no estaba casado, pues afirma que su soltería le facilitaba para ser misionero. Pero no dice el motivo por el cual estaba soltero. Era célibe, divorciado, viudo. Como no hay indicios de que habría sido divorciado o viudo, se supone que habría permanecido más bien célibe. Obviamente que no habría tenido motivaciones religiosas o filosóficas como los seños de Qumran o algunos maestros judíos o filósofos como los cínicos itinerantes, ¿no? Su motivación obviamente ha sido por el reino de los cielos. E incluso Lucas en Hechos de los Apóstoles nos habla de el hijo de la hermana de Pablo. Entonces ya al menos tenemos un sobrino. No hay más información sobre su estado civil. En lo referente a la profesión, Lucas nos dice en el capítulo 18, versículo 3, que era constructor de tiendas. Es decir, trabajó con el cuero, con el cual se fabricaba pues toldos, tiendas, zapatos, sombreros, etcétera, ¿no? Ahora, con este trabajo, este oficio artesanal y manual, Pablo pues se ganaba el sustento para él, sus acompañantes y para el hospedaje. También inicia el contacto con el mundo urbano, también entra en contacto obviamente con otras personas de su misma profesión, de su mismo oficio. También va asegurándose esa relación con sus clientes, la gente que acudía a su puesto, y obviamente pues con los humildes de la sociedad, porque trabajar con el cuero pues no era un trabajo de alta clase social, ¿no? Y además se diferenciaba también con este oficio de otros misioneros cristianos que no trabajaban manualmente, sino que dependían de ricos patronos. Pablo renuncia a ese derecho a ser mantenido por la comunidad, por eso va a decir su primera carta a los tesalonicenses que trabaja de la salida del sol hasta su ocaso para no ser una carga pesada para sus hermanos. Esta imagen de un Pablo obrero, trabajador, contrasta obviamente con la imagen del Pablo orador que presenta Lucas en Hechos de los Apóstoles. Como octavo punto, ¿cuál era la ciudadanía que tenía el apóstol San Pablo? Lucas nos habla que él contaba con ciudadanía romana. Sin embargo, Pablo menciona que fue azotado y golpeado, lo cual estaba prohibido como castigo para los ciudadanos romanos.
Además, la ciudadanía romana se reservaba para la élite de las provincias. Y bueno, Pablo no era de la élite de la provincia, o mejor dicho, de Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia. Se suele decir también de que como él apela al César, obviamente habría contado con ciudadanía romana. Sin embargo, este era un recurso no exclusivo por los ciudadanos romanos. Con todo, no puede dejarse en un segundo plano esta afirmación de Lucas de que Pablo gozaba de esta ciudadanía romana. Un noveno aspecto, ¿dónde nace y crece Pablo? Nuevamente Lucas nos cuenta que él nació en Tarso, que en el año 64 a.C. era capital de la provincia romana de Cilicia, que fue un gran centro comercial y cultural. Ese dato que menciona Lucas sí es fiable. ¿Por qué? Porque no implica esa típica tendencia que tiene Lucas de vincular siempre a Pablo con Jerusalén, ¿no? Además es un dato conforme con las cartas de Pablo, porque en ellas muestra que su lengua materna es el griego y que conocía la Biblia, conocía lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, la Tanakh, para los judíos, en la versión griega, la versión de los 70, la Septuaginta. En todo caso, Pablo se va a trasladar de Tarso hacia Damasco, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ha sido la educación de Pablo? También Lucas nos dice que Pablo fue discípulo en Jerusalén del maestro Gamaliel, sucesor de Gilel, del año 25 al año 50. Pero Pablo va a entender que estuvo en Damasco y que es en Damasco donde conoce a los cristianos. E incluso afirma que no era conocido por las comunidades cristianas de Judea, en la cual está incluida Jerusalén. Con todo, las cartas denotan que tuvo una formación en el judaísmo helenista, no en el palestino. No parece que haya tenido una alta educación especializada, porque la retórica que se evidencia en sus cartas corresponde con la cultura general de un helenista normalmente educado. No es pues el gran orador como lo presenta Lucas en Hechos. Es más, en Corinto algunos se burlaban incluso de su forma de hablar. Con todo, eso no quita que Pablo ha tenido una formación académica suficiente que le llevó a expandir el cristianismo. Por eso que muchos consideran a Pablo como el segundo fundador de la iglesia. Dentro del judaísmo, ¿a qué partido religioso pertenecía Pablo? Nuevamente, Lucas nos dice que era fariseo. Después del año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén, el fariseísmo fue la tendencia dentro del judaísmo. Por ello que para los evangelistas, fariseo llega a equivaler sin más a judío, ¿no? Cuando Pablo dice que superaba a sus compatriotas de su generación en el celo por las tradiciones de los antepasados, expresa el ideal de todo judío piadoso. No necesariamente hace referencia al partido fariseo. Recordemos que Pablo también destaca esta pertenencia al fariseísmo, porque cuando está en el tribunal, se da cuenta que el tribunal se divide entre fariseos y esenios. Los fariseos creían en la resurrección y en los ángeles, mientras que no los esenios, los saduceos, el partido sacerdotal no creía en ellos. Por eso él dice: a mí me juzgan por ser fariseo e hijo de fariseos, logrando así partir al tribunal y no ser sentenciado. Bien, hermanos, luego de haber visto estas generalidades, como el currículum vitae, una hoja informativa sobre el apóstol Pablo, vamos a ver a continuación otros elementos. Por ejemplo, más significativo, que es
su conversión camino a Damasco, lo cual es narrado tanto por Pablo en Gálatas como por Lucas en Hechos, ¿no? Pablo, que recibe esta cristofanía camino a Damasco y luego permanece en Damasco, predica y luego tiene que huir porque buscaban su muerte, ¿no? Seguidamente de Damasco va a ir hacia Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Y posiblemente es aquí en Jerusalén donde haya tenido una visión, un segundo encuentro con el Señor. Y posteriormente ya se dirige a las regiones de Siria y Cilicia, llegando finalmente a Antioquía, donde va a evangelizar durante prácticamente un año. Estamos acá en el año 45 ya. Un año entero actuó en Antioquía, lo que nos dice Lucas en el capítulo 11 de los Hechos. Y luego ya tenemos los viajes de Pablo, los clásicos 3 viajes, el cuarto viaje como prisionero hacia Roma, ¿no? Como podemos ver acá en el mapa, Pablo sale de Antioquía y comienza a hacer un circuito, un viaje por las principales ciudades de Asia Menor, hoy el país de Turquía, ¿no? Pablo pues va a irse a Chipre y de Chipre van a Antioquía de Pisidia, luego siguen a Iconio, Listra, Derbe y finalmente regresan por la ciudad que ellos habían estado y se quedan pues informando en Antioquía de Siria cómo fue esta primera misión, ¿no? Esta primera misión que va de los años 46 al 49. Y acá surge una pregunta: ¿los gentiles que se convierten al cristianismo deben cumplir con la ley de Moisés o no deben cumplir? Esto da ocasión al célebre concilio de Jerusalén en el año 49. Se sustentan a dos posturas, tanto la de Pablo y Bernabé como representantes de la iglesia de Antioquía, que los convertidos no judíos no deben seguir ya con las prácticas judías, mientras que otra posición sostenía que sí debía cumplir con la ley de Moisés. Lucas dice que es del partido fariseo. Finalmente en el concilio se decide que no era necesario que los gentiles conversos cumplan la legislación mosaica, ¿no? Solamente le piden a Pablo, y como menciona Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10, me pidieron que haga una colecta, cosa que siempre ha tratado de cumplir. Entonces Pablo, cuando va predicando, hace una colecta para esa iglesia pobre de Jerusalén, ¿no? Pero el debate no había concluido. Un incidente se va a dar en Antioquía. Sí podían sentarse en la misma mesa los provenientes del judaísmo y los provenientes de la gentilidad o del paganismo. Pablo no se hacía problemas, Pedro tampoco, pero cuando Pedro ve que ya algunos embajadores, representantes de Santiago, para no quedar mal con ellos, se separa. Por eso que Pablo censura, critica esta actitud de Pedro, ¿no? Sin embargo, fíjense cómo termina Pablo en Gálatas. Dice: si tú que eres judío vives al modo pagano y no al judío, ¿cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? Acá Pablo concluye y luego ya desarrolla otro tema, dando a entender de que su posición no tuvo éxito. Por eso que Pablo ya deja de ser misionero dependiente de la iglesia de Antioquía y se separa para predicar de forma autónoma, ¿no? Esa cuestión de los alimentos prohibidos, Lucas lo presenta como también realizado en el mismo concilio de Jerusalén, no en Antioquía, ¿no? Bueno, es el interés de Lucas de tratar de
juntar dos episodios distintos en uno solo, ¿no? A continuación, estimados hermanos, Pablo tiene su segunda misión, en esta ocasión ya va a llegar a Grecia. Como podemos ver, llega a Neápolis, Filipos, y va a fundar las comunidades de Tesalónica y Corinto, ¿no? Y desde ahí a Éfeso y finalmente nuevamente hacia el oriente, ¿no? Es acá en esta época donde va a escribir ya sus cartas. Y en el tercer viaje misionero, nuevamente vuelve a visitar las comunidades que él había fundado. En Éfeso, por ejemplo, va a bautizar. En Éfeso va a quedarse unos 3 años y 3 meses, ¿no? Acá Lucas no menciona la prisión de Pablo en Éfeso, lo que Pablo sí va a contar en sus cartas, en Filipenses y en su carta a los Corintios. Es el episodio en esta etapa de la vida de Pablo de la correspondencia que va a tener con la iglesia corintia, ¿no? Hasta que finalmente escribe a los romanos desde Corinto, de su puerto Cencreas. Pablo ahora tiene la esperanza de dirigirse más al occidente, hacia España. Por eso que escriben acá a los romanos, pidiendo que ellos generosamente lo envíen como misionero de la iglesia de Roma. Para ello, Pablo va a dejar la colecta a Jerusalén y luego ir a Roma. Sin embargo, las cosas no suceden como Pablo había planeado. Lamentablemente, cuando Pablo llega a Jerusalén, es acusado de ingresar a un pagano a la zona judía del templo. Por eso que va a ser apresado, los judíos quieren matarlo, va a estar en Cesarea Marítima unos 2 años, y luego, para congraciarse con los judíos, Porcio Festo le dice a Pablo, bueno, el juicio que regrese de nuevo a Jerusalén, pero Pablo sabía que si regresaba a Jerusalén, pues su vida corría peligro. Por eso es que va a apelar al César. Lucas va a decir que llega a Roma y va a predicar con libertad durante 2 años. Finalmente, Tertuliano nos dice que Pablo murió como Juan Bautista, es decir, decapitado. Y Eusebio de Cesarea, el padre de la historia eclesiástica, va a decir que Pablo nos dice que él sufre martirio con Pedro en época de Nerón, hacia el año 67, ¿no? Se dice que fue enterrado junto a la vía Ostiense y luego sus restos fueron trasladados a la vía Apia, ante el riesgo de que las reliquias de los santos sean profanadas durante la persecución de Valeriano. Luego fueron devueltos a su entierro original, sobre el que Constantino edificó su basílica, la basílica de San Pablo. Así pues, hermanos, hemos recorrido a grandes rasgos los datos principales sobre la vida de Pablo, y hemos visto también sobre sus viajes. Nuevamente les felicito para que tengan este ánimo para conocer las cartas de Pablo, y nos veremos en un siguiente video ya comentando las cartas. Muchas gracias.